tuvimos, pero ya estamos aquí ya estamos, Fernanda. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, ¿y tú, Doc? Bien, bien. ¿Te parece bien si pues vamos a empezar con este Con super esto, live sí. que estamos organizando? Aquí mi amiga Fernanda y yo, ella es nutrióloga, ahorita ya se va a presentar. Vamos a hablar de lo que es el tema de diabetes gestacional y la dinámica, bien, bueno, ahorita para que sepan todos los que se están conectando, nosotros vamos a estar hablando y vamos a estar corriendo batallitas por si nos quieren apoyar, nos quieren hacer crecer en la red social. Bueno, pues esa es la forma en que nos pueden apoyar todas y todos. Entonces, Fernanda, no sé si quieras Hola, qué bien. Claro que presentarte sí, para mis seguidoras y mis seguidores, para que te conozcan. claro que sí. Yo soy la nutrióloga Fernanda Beizoso, soy nutrióloga clínica y nutrióloga clínica pediátrica. Y pues llevo 11 años ejerciendo y pues aquí estoy para brindarles toda la información. Doc, ¿tú te Eh, puedes presentar, por favor, eh, aquí con todos mis seguidores para que eh, vayan a seguirte? Excelente, bueno, pues aquí yo soy el doctor Iván García, soy médico ginecólogo. De igual manera tengo ya más o menos como 15 años de estar ejerciendo y pues bueno, básicamente pues aquí estamos en redes sociales, creamos contenido igual que Fernanda, ¿verdad? Entonces, pues ¿qué te parece si vamos a ahondar en el tema? Te El voy a tema, mi mandar ahí tema. la, Ya te la la- mandé. ahí está ya. Ahí está. Listo. Entonces, vamos a hablar, voy a dar una pequeña introducción. Vamos a hablar de lo que es diabetes gestacional, ¿verdad? La diabetes Ok. gestacional sabemos que es una entidad o una enfermedad, vamos a decirlo así, entre comillas, enfermedad que se presenta durante el embarazo y tiene que ver con el desequilibrio, ahora sí que del azúcar en la sangre, ¿verdad? Para entenderlo Para todos. entender mejor. En México es importante, bueno, nosotros estamos en México, pero pues en México se ha visto duplicado la incidencia o los casos de este tipo de patología aquí a nivel nacional, ¿verdad? Entonces, nosotros en el ámbito médico, Fernanda, nosotros sabemos pues que la diabetes gestacional se da por ciertos factores, ¿sí? Como algunas hormonas que secreta la placenta, ¿verdad? Pero por ejemplo, en el caso de nutrición, o sea, yo quiero que tú nos des tu punto de vista como nutrióloga. ¿Cómo le explicas esto a tus pacientes en la consulta? Ok, es cuando tienen una glucosa o el azúcar anormal, como tú dijiste, para que quede más claro, elevada. Y entonces, pues, hay que prevenir. Ay, creo que me escucho, perdón, es que creo que me escucho doble, pero bueno, no importa. Sí. Este, ¿Quieres que apague mi micrófono? Porque se me hace que a lo mejor es eso, ¿no? ok, sí, A ver, déjame. ahí está, gracias, gracias. A ver, habla. Entonces, para prevenir cualquier complicación, que bueno, ahí es lo que me gustaría preguntarte a ti, o para que no se quede la diabetes dentro del embarazo, hay que llevar una dieta adecuada, una alimentación adecuada. ¿Qué complicaciones hay, Doc, en el embarazo? Ok, Pero claro. con diabetes gestacional. Sí, sí, mira, entonces, bueno, hablando ya de complicaciones, pero antes déjame entonces hablar un poquito de esta situación de por qué se da. Mira, sabes, tú sabes como la placenta tiene más o menos por ahí de la semana 25, 20 a 28, 30, empieza a secretar ciertas hormonas. Ajá. Dentro de esas hay una que se llama lactógeno placentario y se eleva el cortisol. Como tú Ok, sabes, ¿verdad? El cortisol nos va a generar mucho trastorno en el metabolismo de los carbohidratos, es decir, de toda el azúcar que comemos, ajá, y eso va a causar lo que es una diabetes gestacional, ¿sí? Obviamente esto va a traer ciertas complicaciones, como tú me lo estás comentando en el embarazo, como por ejemplo los bebés macrosómicos, o sea, es decir, bebés que pesan más de 4 kilos, ajá, claro, sí. cuando tienen exceso de líquido amniótico también, Ok, entonces, a lo mejor la incidencia de hemorragia por que crece mucho ese bebé y crece mucho el útero, entonces eso puede causar hemorragias, ¿sí? E inclusive si no manejamos bien esas glucosas, que ahorita vamos a ahondar más o menos en la dieta y ese tipo de temas, básicamente también podría causar algo que sea pues, una muerte fetal, ¿verdad? Y eso es algo muy, muy importante y es una tragedia, ¿verdad? Para la familia. Ahora, claro. dentro del tratamiento que nosotros como médico nos enfocamos, para la diabetes gestacional, nos enfocamos mucho en los alimentos, ¿sí? O sea, para nosotros, a razón de lo que tú me digas, para nosotros la piedra angular en el tema de la diabetes gestacional es la alimentación.
¿sí? Entonces, por ejemplo, ya entrando, nosotros de forma general, porque no somos nutriólogos, siempre decimos, no señora, pues no coma azúcar, ¿verdad? Pero, o sea, la verdad es que es porque no, o sea, no No sabemos, sabe. o bueno, muchos de los médicos no, en realidad no estamos capacitados para dar una recomendación propiamente como si fuéramos nutriólogos. Entonces, yo quisiera que tú me dijeras, Fernanda, el tema de los alimentos, por ejemplo, ¿qué alimentos tú recomiendas o les recomiendas a tus pacientes que eviten para evitar, por ejemplo, esos picos de glucosa o ese desorden en el azúcar que nos provoca? Ok, primero que nada, digo, generalmente cuando una paciente llega con embarazo y con diabetes gestacional, es una paciente que también va a presentar mucho apetito. Entonces, y entre que la ansiedad, la parte emocional, todo, tenemos que indagar mucho en la paciente. Entonces, hay que buscar que la paciente haga comidas pequeñas, pequeñas colaciones para que trate de controlar su apetito y que esas colaciones tengan proteína y incluyan todos los grupos de alimentos. Por ejemplo, fruta con yogur sin azúcar, alimentos ricos en proteína y aquí sí deben de evitar el azúcar, pero aquí hay una confusión entre qué es carbohidratos y qué son azúcares. Entonces, los carbohidratos no hay que quitarlos. O sea, azúcar estamos hablando del azúcar para endulzar, los refrescos, los jugos industrializados, los pingüinos, los gansitos, etcétera, etcétera, etcétera. Que eso, perdón, que eso es como que lo que llaman azúcar simple, ¿no? O algo así, o sea, Son los azúcares simples, exactamente. ok. Y los carbohidratos complejos son los que tenemos que comer para que haya suficiente energía. Por ejemplo, tortilla, arroz, pasta, papa, todo eso hay que comerlo para que tenga suficiente energía. También algo bien importante, generalmente como tú decías, Doc, y eso es bien importante y aquí digo, me gustaría que que le expliquemos más o menos a nuestras seguidoras, por si hay alguien que está más o menos en esta semana de embarazo. A partir de la semana 21 se hace un examen, ¿no? Para las glucosas. Ah, sí, bueno, hablando del tamizaje, sí, Ajá. precisamente, bueno, regresándonos un poquito al tamizaje, entrando en ese tema, hay algo que se llama tamizaje para la diabetes gestacional, y ese generalmente precisamente se hace de la semana 25 a la 28, porque es cuando, como les comentaba, la placenta empieza a producir esas hormonas que ya les mencioné, el lactógeno placentario y el cortisol, y es cuando se presentan ese tipo de trastornos metabólicos, ¿verdad? En la mujer. Sin embargo, hay algo muy importante que debemos de saber. Cuando una mujer tiene factores de riesgo, ¿sí? Como lo es, por ejemplo, la obesidad, el antecedente de diabetes gestacional en sus embarazos anteriores, o algún otro factor de riesgo, o por ejemplo el aumento de peso muy rápido en las primeras semanas de embarazo, entonces ya estaríamos hablando de hacer un tamizaje que es por medio de una curva de tolerancia a la glucosa, antes de esas semanas, ahí es cuando lo hacemos antes. Claro, y es que ahí va, por eso quiero hacer esa aclaración. Generalmente las pacientes que están embarazadas piensan que hay que comer por dos. Y no, las calorías que se van a aumentar no son para ellas, son para el bebé. De hecho, en el primer trimestre de embarazo todavía se puede lograr que una paciente baje de peso y eso puede llegar a ser saludable para la paciente. Obviamente se busca que baje grasa y que no baje masa muscular, porque a mayor masa muscular, menos glucosas. El músculo hace que las glucosas y la insulina, perdón, se utilicen más. No sé si saben. Entonces, por eso es importante que en el primer trimestre se busque que baje de peso, que se mantenga y ya de ahí ir aumentando de peso poquito a poquito. Y ahí voy con la semana 21. En la semana 21 está en el segundo trimestre de embarazo. Entonces ahí se aumentan 300 calorías, no se sube por dos las calorías. Entonces, eso quiero aclarar eso, porque luego generalmente no, es que tienes que comer mucho porque estás embarazada, tienes que comer por dos. No, generalmente hay que aumentar nada más 300 calorías en el segundo trimestre, perdón, en el primer trimestre no, y en el último trimestre más o menos unas 400 a 450 calorías. Y lo que buscamos con eso es que el que se nutra sea el bebé. Obviamente la embarazada, las calorías que le estamos dando, su gasto calórico va a ser para ella, pero las calorías extras son para el bebé, para que evitemos sobrepeso, para que evitemos complicaciones y evitemos que haya hiperglucemias y en este caso diabetes gestacional. Excelente, Fernanda. Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo dos preguntas importantes que quisiera hacerte porque estas son preguntas que me hacen muchas pacientes en mi consulta.
La primera es la pregunta de que si pueden comer fruta. Se tiene bueno, ellas creen, ¿verdad? Que por la fruta, por el sabor, pues es muy dulce, ¿verdad? Entonces muchas dicen, bueno, doctor, ¿puedo comer frutas? Sí, no. ¿Qué frutas tienen índice glucémico elevado? Es decir, que te elevan mucho el azúcar, o qué frutas no. Esa es la primera. Y la segunda que te quería hacer es la pregunta que siempre me hacen es, doctor, ¿a poco sí me puedo poner a dieta en el embarazo? Entonces quisiera que nos ampliaras esas dos preguntas. Es que bueno, estar a dieta no significa comer menos. De hecho, generalmente los pacientes cuando van con un nutriólogo comen más. Entonces, estar a dieta no significa comer menos. Sí pueden comer frutas sin ningún problema. Generalmente, fíjate, y eso es algo que los pacientes le tienen mucho miedo. Por ejemplo, yo al paciente le pregunto, ¿te gusta el mango? No. Y le digo, y no, o sea, ¿y si te gusta o le tienes miedo? Y le tienen miedo al mango, al plátano, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí no importa el tipo de fruta, lo que importa va a ser la cantidad. Aquí hablábamos de azúcares simples. Hay que calcular en diabetes gestacional menos del 5% de azúcares de la dieta, en total de toda la dieta. Pero si yo le voy a dar a un paciente azúcares simples, de ese 5%, se lo voy a dar en frutas, porque las frutas me van a aportar vitaminas, me van a aportar fibra y me van a aportar minerales. Entonces, claro, y en el embarazo necesitamos comer frutas porque me van a dar vitaminas y minerales. Entonces, el paciente va a estar mejor nutrido. Entonces, claro que sí, nada más hay que ver, según las características de cada paciente, cuánta fruta le toca comer. Muchas gracias a todos por todos sus regalos. Perdón, Doc. Sí, sí, sí. Ok, y entonces estamos hablando ya que prácticamente vamos a desmentir ese tema de que pues la embarazada no puede estar a dieta, ¿verdad? Pues, sí puede estar a dieta, pero una dieta correcta, ¿verdad? De Y hecho, yo creo entrando... que... Ujú. Perdón, sí, dime, Doc. No, no, dime. Yo creo que un embarazo bien llevado sí debería de ser llevado por un nutriólogo, porque se controla, gracias, se controla muchísimo mejor el embarazo, se controla mejor y prevenimos complicaciones como diabetes gestacional o preeclampsia. Claro que sí. Entonces, estando siguiendo con esta línea del tema, ay, perdón, me ando picando aquí otra ¿Sí? cosa. Este, volviendo a este tema, continuando con esta línea, sabemos que más o menos una embarazada debe de tener, vamos a hablar de una embarazada en su peso ideal por embarazo y por semanas de gestación y todo eso, pero estamos hablando que más o menos va a rondar entre las 1800 y 2200 calorías más o menos, dependiendo de las semanas, obviamente, de gestación. Dependiendo del Ahora, trimestre. yo quisiera más que nada, por ejemplo, vamos a suponer una embarazada de 25 semanas, que nos dieras así rápida, o yo sé que esto no es así, digo, hay que individualizarlo, pero que nos dieras, por ejemplo, un ejemplo de cómo sería una dieta saludable para esa paciente. Por ejemplo, qué podría desayunar, qué podría hacer de colación, qué podría hacer de comida, más o menos para que se den una idea nuestros seguidores y las pacientes, pues que en realidad no es una dieta restrictiva y no es matarse de hambre, ¿verdad? Mira, justamente ayer vi dos pacientes con diabetes gestacional, entonces más o menos me acuerdo de sus características. Te voy a platicar más o menos qué les di a ellas que puedan comer, pero todo, como tú dices, todo debe de ser individualizado. Entonces, eso sí es bien importante. Por ejemplo, la paciente de ayer, que ese es algo que me gustaría preguntarte, porque fue un caso interesante. La paciente de ayer, yo me enfoqué mucho. Yo la verdad no me animo a suplementar a una paciente con embarazo. Le dejo al ginecólogo que él dé los suplementos. Yo ahí no me quiero meter. Entonces, la paciente me dijo que solo estaba con ácido fólico. Entonces dije, generalmente les dejan vitaminas especiales. Eso creo yo, eso he visto yo. Entonces dije, achis, traía la hemoglobina en 10.4 y el hematocrito creo que en 33. No me acuerdo bien, pero creo que en 33. Entonces yo dije, no sé, no estoy segura. Entonces, bueno, yo me enfoqué mucho en esta paciente en darle alimentos ricos en hierro, aparte de la diabetes gestacional. A la hora que yo la mido, pues estaba bajita de masa muscular. Entonces, generalmente cuando un paciente con embarazo se le hace una bioimpedancia, no es tan exacta, pero nos ayuda mucho a ver más o menos cómo está la paciente. Entonces, la paciente estaba bajita en masa muscular. A esta paciente le pusimos de desayuno, se los voy a dar de ejemplo en platillo, no en porciones, para que se les haga más fácil a ustedes. Por ejemplo, le puse 3 huevitos con 3 tortillas a la mexicana para que incluyera verduras, con 2 cucharaditas de aceite y con su fruta aparte, y un yogur sin azúcar. Ese fue su desayuno. Y luego a media, sí, no está nada matado. Y luego a media mañana
la paciente me decía que traía mucha ansiedad. Entonces yo ahí le puse 2 grupos de alimentos. Le puse una porción de fruta y le puse frutos secos. Entonces ahí, por ejemplo, le incluí cacahuates, almendras, nueces, pistaches. Y en el mismo grupo de alimentos viene algo que me gusta utilizar mucho porque a las pacientes, muchas gracias Isale, a las pacientes les ayuda a quitarse la ansiedad. Está el mazapán sin azúcar. Entonces le dejamos un mazapán sin azúcar en caso de que tenga ansiedad. Y digo, eso viene dentro del grupo, hay que variarle entre los cacahuates, las nueces y así, pero si la paciente tiene mucha ansiedad por comer, el mazapán sin azúcar. Y luego a la hora de la comida, a la paciente le puse una taza de arroz, verduras al vapor, y le puse un filete, un pescado empapelado, como con aceite de oliva, con chile piquín y con muchísimas verduras. Y le puse gelatina light, porque la paciente me refería que trae mucha ansiedad por comer, entonces que comiera gelatina light. A media tarde le pusimos a la paciente una porción de verduras. Generalmente yo les recomiendo que coman jícama, pepino, zanahoria, porque pues es lo que más antoja como para botanear como con chilito y limón, ¿no? Entonces obviamente que sea un chile natural, que no sea un chile rico en sodio y con limoncito. Y en la cena a la paciente le pusimos 2 taquitos de bistec con mucho cilantro, mucha cebolla y mucha salsa para que incluya las frutas y las verduras, y otra porción de leche deslactosada, de leche light, si es que era deslactosada porque la paciente era intolerante a la lactosa, o un yogurt. Y esa es toda su alimentación. Estoy dando como ejemplos de cosas que se me vinieron a la mente que le podíamos dar a la paciente basadas en sus porciones. Pero si te fijas, pues no es una dieta que uno vaya a tener hambre. Entonces es una dieta bastante buena. Sí, no, no es una dieta, la verdad se escucha muy bien, déjame, la voy a anotar. Me la vas a aplicar. Me la voy a Sí. aplicar. Sí, fíjate, y también sobre todo creo que algo importante en el tema del control de la dieta con la diabetes gestacional, porque yo creo que el secreto de controlar bien una diabetes gestacional está en la nutrición, y en la nutrición tenemos que apoyarnos con una nutrióloga clínica, un nutriólogo clínico, porque si no, no lo vamos a lograr como médicos nosotros. Pues podemos dar 1000 recomendaciones, mucho medicamento de lo que tú quieras, pero al final si no llevamos una buena nutrición o una buena consejería en ese sentido, pues básicamente no vamos a lograr los objetivos glucémicos que pues queremos lograr con estas pacientes. Ahora, nosotros recomendamos mucho el ejercicio, por ejemplo, en las embarazadas, sobre todo pues ejercicio de bajo impacto, ¿verdad? Caminar, por lo menos sus 30 minutos, obviamente si hacen ejercicio, bueno, pues que continúen con ese ejercicio. Entonces, en este sentido y desde el punto de vista nutricional, por ejemplo, ¿tú qué recomendaciones les das a tus pacientes? Fíjate que qué bueno que mencionas, me voy a salir un poquito del tema, qué bueno que Sí. mencionas el ejercicio, porque eso es algo que en pacientes embarazadas igual yo no me meto, porque el doctor al final es el que está viendo el ultrasonido, entonces el paciente, perdón, el doctor, entonces el doctor es el que le va a saber qué tipo de ejercicio recomendar. Entonces ahí me gustaría preguntarte a ti, como dices, es un ejercicio de alto impacto, pero por ejemplo, una paciente que corría antes, ¿puede seguir corriendo la paciente aunque sea un ejercicio de alto impacto, o necesita suspender el ejercicio, o puede hacer ejercicio de fuerza? ¿Qué ejercicio puede llegar a hacer? Sí, mira, aquí la recomendación que siempre le damos a nuestras pacientes es, vamos a suponer que la paciente, ella ya hacía maratones, corría sus 21 kilómetros cada 6 meses y entrenaba, hacía ejercicio muy intenso, ¿no? Entonces aquí lo que recomendamos siempre es, obviamente una vez que se embaraza, nunca dejar de hacer ejercicio, o sea, deben de continuar con sus rutinas, pero obviamente o sea, vamos a suponer, si ella iba al gimnasio y levantaba una pesa de 5 kilos, ¿sí? Pues ya no vamos a intentar que levante 10, ¿no? O 15 y que rompa su récord y que rompa el récord mundial, no, 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 no. Va a seguir con su misma rutina, ¿sí? Bajando un poquito la intensidad, pero tiene que continuar con ese mismo ejercicio, porque aquí pasa algo muy interesante con el metabolismo, ¿sí? Cuando un cuerpo está acostumbrado a gastar y almacenar cierta cantidad de energía porque está sometido constantemente al ejercicio intenso, a la hora de que uno deja, o las pacientes dejan, este tipo de pacientes dejan de hacer el ejercicio, la inactividad total, pues se viene la subida de peso como si fuera, como si nunca, o como si estuvieran comiendo mucho, por ejemplo, ¿no? Empiezan a almacenar mucha energía. Entonces,
En el tema del ejercicio, obviamente siempre y cuando no haya contraindicaciones, ¿verdad? Hay contraindicaciones médicas como algunas patologías como placenta previa, amenaza de aborto, ese tipo de cosas. Haciendo a un lado todo eso, si la paciente está sana, si el embarazo está sano, gracias Liz, gracias Tete, prácticamente ellas pueden continuar con su ejercicio normal siempre y cuando no subamos la intensidad. ¿Sí? Ok. O sea, a donde se quedaron al momento que se enteraron que estaban embarazadas, ahí hasta esa intensidad van a llegar. Sí, nada de ¿sale? que está corriendo a 7 minutos y ahora le subimos a 6:30 o algo A así. 6, sí, 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 o sea, Sí, nada de ok. estarle subiendo. Y, Ahora, si la paciente, porque también hay muchas pacientes así, no están acostumbradas a hacer ejercicio, pues no, nunca hicieron ejercicio, entonces aquí lo recomendable es caminar. ¿Sí? ok. Prácticamente caminar tus 30 minutos, sus 30, 40 minutos, a un paso que ellas toleren. Aquí yo les explico un poquito lo de de las zonas, de la zona 2 que pueden ir platicando sin necesidad de estar entrando en el metabolismo anaeróbico, bueno, todo ese rollo, ¿no? Pero entonces sí pueden hacer ejercicio, claro, claro que pueden hacer ejercicio. Y por ejemplo, ya ves, bueno, eso es algo que yo he escuchado, yo no sé de eso, sabes más tú. Por ejemplo, dicen que la natación no es buena en el embarazo. ¿Qué tan cierto es eso? No, 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 sí, sí es Se puede buena. hacer natación. Sí, Ok, sí, de hecho justamente, está. sí, sí, me llegaron a decir eso, por eso yo pregunto, por eso Ok, ok, ok. que No, no, sí, de hecho es un ok, ejercicio muy bueno, es ¿eh? Muy buenísimo, bueno. sí, sí, me llegaron a mí a preguntar así de que es que puedo hacer natación porque la natación no me dejó mi gine. Creo que iba más por un tema de infecciones, no tanto por el embarazo, pero pues mejor le preguntamos al experto. Déjame, te doy las recomendaciones nutrimentales, más o menos lo que yo haría. Digo, es que una paciente con embarazo tiene muchísimas cosas. Entonces, entre las náuseas, los vómitos, los antojos, si tiene diabetes gestacional, entonces hay que checar todo. Por ejemplo, en este caso que te voy a preguntar de esta paciente, también hay que darle alimentos que sean ricos en vitaminas y minerales. Les recomendaría a las pacientes primero, antes que nada, ya me destrabé, perdón. Antes que nada, que no coman alimentos crudos. Nada de alimentos crudos, no carne cruda, no pollo crudo, no pescado crudo. Le recomendaría a la paciente una dieta rica en proteína, siempre y cuando personalizada para ella. Ay, listo, Ok. perdón, es que me trabé, perdón. Siempre y cuando personalizada para ella la proteína. En caso de náuseas, dependiendo del clima, por ejemplo, ahorita que hace mucho calor, lo que podemos hacer es recomendarle paletas heladas sin azúcar. Hay paletas heladas sin azúcar. Ahí voy, espérame, 5 minutos. Y le podemos recomendar también como galletas saladas o así, como ven, para que la paciente pues pueda llevar su dieta personalizada, no, pueda llevar todo. Aquí, Fernanda, vamos a continuar. Vamos a continuar. Perdóname, no contaba con que mi rate se me iba a ir. Tuve que aprovechar. Perdón, Está bien, está bien. ya. No, no te preocupes, Fernanda. Aquí seguimos. Ya estuve contestando algunas preguntas. Ok. Entonces, pues bueno, chicas, vamos a continuar con el tema aquí súper interesante con Fernanda. Entonces, ¿en qué nos quedamos, Fernanda? Les iba a dar recomendaciones nutrimentales para el embarazo. Ándale, sí, sí, sí. A ver. Ok, Bueno. entonces me quedé en la proteína, una dieta rica en proteína porque lo que buscamos es que la paciente aumente masa muscular. Una dieta rica en nutrimentos, sobre todo, especialmente en ácido fólico y hierro, y ahí tenemos que incluir verduras de hoja verde oscuro, como las espinacas y las acelgas. En caso de, ya me acordé que me quedé, gracias Mimi por el corazón. En caso de náuseas, hay unas paletas sin azúcar heladas que pueden comerlas y les va a ayudar con las náuseas. También les recomiendo que traigan en su bolsa un paquetito de galletas saladas, obviamente no en exceso, pero les puede ayudar con las náuseas, las galletas saladas a sentir como a que se les quiten las náuseas. No comer alimentos crudos, no excederse en café, sobre todo si hay reflujo, no tomar tanto café. Perdón, Doxy, la batalla. Todavía se me olvidó. También, pero yo también llegué corriendo. Perdón. Y estarse monitoreando, fíjate que, bueno, y aquí me gustaría preguntarte a ti. A mí me gusta cuando llega una paciente con embarazo, tanto que se monitoree las glucosas como la presión arterial. Yo, la verdad, en embarazo le tengo más respeto a la presión arterial. ¿Cuál es tu opinión acerca de eso?
Híjoles, bueno, haciendo una comparación de hipertensión gracias, Liz, y de diabetes, la verdad es que, pues yo le tengo miedo a las dos. O sea, es igual de Ok. grave, o sea, es igual de grave, es igual de catastrófico, puede pintar el embarazo. Entonces, sí, obviamente en el tema de la hipertensión, pues sí, hay que estarla checando, como todos sabemos, mes con mes tenemos que estar acudiendo a nuestra revisión y ahí hacemos chequeo de la presión y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y en el tema de la glucosa, fíjate que, pues muy interesante lo que comentas, de estarse revisando las glucosas. Y aquí vamos a entrar en un tema que se llama las metas metabólicas de la mujer embarazada, ¿no? En Ok. cuestión de los niveles de glucosa. Entonces, por ejemplo, nosotros en ginecología, si ya tenemos una paciente que ya está embarazada, que tiene diabetes gestacional, manejamos unas metas metabólicas que, por Ajá. ejemplo, nosotros siempre les hacemos un calendario semanal de revisarse las glucosas. Entonces, Excelente. nuestra meta es, por ejemplo, en ayunas tienen que salir abajo de 90 Ok. y 2 horas después postprandial debe de salir abajo, bueno, prácticamente de 120 para abajo, ¿sí? Esa es Ok. nuestra meta metabólica en las pacientes con diabetes gestacional. Y nosotros muchas veces les hacemos un calendario semanal y decimos, mira, para que no te estés picando todos los días, ¿verdad? Porque, pues, imagínate picarte 10 veces al día al dedo, pues no, ¿verdad? Lo que hacemos es, el lunes, chécatela en ayunas y la notas, ¿no? El martes, chécatela 2 horas después de comer y la notas. El miércoles, si quieres, chécatela 2 horas después de cenar y la notas. Y entonces, ya cuando nosotros juntamos por lo menos 4 o 5 días de estar monitorizando esta glucosa, ya podemos hacer ajustes en el tratamiento o en la dieta, ¿verdad? A veces Ok. también es cuestión de que, oye, ¿sabes qué? Salgo muy alta postprandial, por ejemplo, 2 horas después de comer salgo muy alta, bueno, entonces a lo mejor le estoy comiendo tortillas de más. Y esos ajustes, pues obviamente los hace la nutrióloga, ¿verdad? No sé tú cómo lo manejes. Sí, claro, fíjate, a mí me gusta armarles también un esquema a las pacientes embarazadas que se chequen un día en ayunas, un día 2 horas después de desayunar, un día antes de comer, un día 2 horas después de comer, gracias y sale, un día antes de cenar y un día después de cenar. Entonces a mí me llevan su diario y eso a mí me ayuda muchísimo para ver cómo está manejando las glucosas. Y sí, por ejemplo, si una paciente está manejando una glucosa postprandial de 202, que es una glucosa elevada, pues ahí hay que ponerle pues a lo mejor alguna colación que tenga menos carbohidrato, que tenga más proteína, aguas. No están prohibidos los carbohidratos y eso es bien importante, pero a lo mejor cambiar la distribución de carbohidratos de tiempo para que la paciente entonces pueda bajar las glucosas en ese momento. Yo aquí tengo una pregunta, Doc. Después del tamiz de los análisis de la semana 21, las pacientes tienen que volverse a checar la glucosa en caso de que salga que tienen diabetes gestacional. Bueno, si el tamizaje, bueno, aquí hay diferentes tamizajes que se están usando, ¿no? O sea, ahorita a nivel mundial, la ADA lo que recomienda es la curva de tolerancia a la glucosa con carga de 75 miligramos, ¿sí? Esa es como la que ahorita se está usando más a nivel mundial. Uh -huh. Aquí en México todavía en algunos lugares y todavía muchos médicos manejan, por ejemplo, el tamizaje con carga de 50 miligramos y luego posteriormente la confirmatoria con 100 miligramos. Pero pues aquí la verdad es que ya nos estamos enfocando más a hacer un solo tamizaje para hacer el diagnóstico con una sola prueba, porque bueno, tengo entendido, yo nunca me he hecho una curva, pero tengo entendido que es muy, muy desagradable cuando te tomas la bebida que es muy, muy dulce, ¿no? Sí, Entonces, justamente eso te iba a decir, que las pacientes se quejan mucho de eso, de, ¿cómo se llama? Gracias, Juanma. De que a qué sabe la glucosa que les dan a tomar. O sea, porque no es lo mismo que se hagas la glucosa y que te digan vete a desayunar y luego te la vuelves a hacer, a esa carga de 75 gramos. No, está pobres pacientes, la verdad. Y yo me imagino que con las náuseas debe de ser pues más incómodo para las pacientes, ¿no? sí, sí, pues muchas terminan vomitando, ¿no? Entonces, Sí, sí me imagino, Entonces, por pobres. ejemplo, si esa curva nos sale alterada, ahorita estábamos ahí mencionando los valores, pero ya con un valor que esté alterado, prácticamente hacemos el diagnóstico de diabetes gestacional y obviamente en ese momento pues empezamos a ver ya el tema del control de la nutrición con la nutrióloga,
los controles, estarse checando cada semana, así como tú lo mencionaste, o sea, entonces, sí, definitivamente cuando tenemos una paciente con diabetes gestacional, lo que tenemos que hacer es estar monitorizando constantemente. Podemos espaciar un poquito ese monitoreo si la paciente está bien controlada y si aprende ella también, porque también es educar a la paciente a que diga, ah, chinga, me comí una tortilla de más en la noche y por eso me salió la glucosa alta. Ah, bueno, entonces ahora voy a cambiar esta situación. La nutrióloga me explicó que en vez de, no sé, en vez de tanta cantidad de arroz, voy a comer esta comida, esta colación, no sé, ¿verdad? Entonces, ya cuando la paciente aprende a hacer eso, la verdad es que nos ayuda mucho a nosotros como médicos y me imagino que ustedes también como nutriólogos, el tema del control de la glucosa, ¿verdad? Claro, sí, eso es bien importante, fíjate. Y ahorita, fíjate, eso se me olvidó decirte, ahorita que mencionabas que el cortisol elevaba, o sea, que se elevaba y que era un tema hormonal, me gustaría también como aclararles a las pacientes, porque muchas veces piensan que es su culpa y digo, hay factores de riesgo que me gustaría preguntártelos, pero la diabetes gestacional muchas veces, o más bien, no es culpa de la paciente, es algo que pasa por algo hormonal, ¿no? Sí, no, claro, claro, para nada es culpa de la paciente, simplemente es su cuerpo respondiendo a un embarazo, que la verdad el embarazo es uno de los estados más, yo considero que ese es uno de los estados más difíciles de la mujer, o sea, a veces romantizamos el embarazo diciendo que, ay, es la etapa más bonita, es la etapa más padre de la mujer. Y sinceramente, por lo menos metabólicamente y fisiológicamente hablando, es la peor. O sea, ¿por qué? Porque tenemos una variación de hormonas tan grandes. Es cuando la mujer está arriesgando su vida, es cuando se puede presentar preeclampsia, diabetes, hemorragia. O sea, son muchos cambios, inclusive emocionales. Las mismas hormonas hacen cambios estructurales en el cerebro donde nos pueden tender a la depresión. O sea, entonces es una etapa muy difícil y no, obviamente no es culpa de nadie, o sea, no es culpa de nadie, es una situación que se presenta en un momento determinado de la vida de una persona que tenemos que apoyarla y resolver. Y es que aquí a mí me llegan muchas veces las pacientes con esa culpa, gracias Mimi, con esa culpa de, ay, es que por mi culpa, porque comía muy mal y así, por eso tengo diabetes gestacional. Gracias, Juanma. ¿Hay algún factor de riesgo que tú consideres que tenga una paciente con diabetes gestacional? Gracias, Isale. Claro, claro, pues vamos a hablar, por ejemplo, el primero y el más importante, pues el genético. Básicamente, digo, ahora sí que de todas las personas que nos están escuchando ahorita, ahora sí que levante la mano, entre comillas, ¿verdad? ¿Quién no tiene un familiar diabético? Y más si estás en México, yo creo que todos tenemos un familiar que es diabético. Claro, ¿Sí? sí, sí, sí. Ese es uno de los factores de riesgo. El otro factor, por ejemplo, pues obviamente si tú te embarazas con sobrepeso, con obesidad, ahí ya estamos arrastrando un factor de riesgo. También es un tema, obviamente, también de hábitos, si haces ejercicio, todo ese tipo de cosas. Entonces, pues esos serían como los factores de riesgo más importantes, ¿verdad? Y por ejemplo, tomando un poquito, siguiendo este hilo de preguntas, yo también me gustaría preguntarte, por ejemplo, tú sabes que una paciente con diabetes gestacional en su siguiente embarazo tiene hasta un 50% de probabilidades de desarrollar nuevamente diabetes gestacional, o sea, aumenta mucho, al igual que, por ejemplo, la preeclampsia o las enfermedades hipertensivas del embarazo. Ahora, a mí me gustaría preguntarte, por ejemplo, en este tipo de pacientes que tú sabes que su embarazo anterior tuvo diabetes gestacional y vamos a suponer que se complicó, hubo problemas con el bebé y todo el rollo, ¿tú qué recomendación desde el punto de vista nutricional le das a esas pacientes? Ok, primero, se va a escuchar muy fácil, pero que se relajen. Que en lugar de preocuparse, se ocupen, que hagan conciencia que ir al nutriólogo, o sea, por ejemplo, esta paciente, estamos hablando de una paciente que ya tuvo diabetes gestacional antes y que si hubo complicaciones, probablemente a lo mejor no lo tomó tan en serio, entonces que en su segundo embarazo tome en serio la diabetes gestacional para prevenir las complicaciones. Entonces, todo es cuestión de prevención. Entonces, a lo que voy es, no se preocupen, ocúpense, traten de comer saludable, traten de hacer el ejercicio que tú mencionabas, Doc, de hacerles caso a los ginecólogos, o sea, todas las recomendaciones. Y como tú dices, el embarazo es una de las etapas más difíciles de la mujer. Entonces, creo que aquí vale la pena que pues le hagamos caso a los profesionales de la salud y que hagamos un equipo
multidisciplinario, eso es bien importante, o sea, no nada más es, no, pues es que ya es la alimentación, es la alimentación, el medicamento que da el doctor, todas las indicaciones que damos el personal de la salud, creo que es para bien de la paciente. También les recomendaría, digo, si ya viene, fíjate que ahorita me estoy acordando que tuve una paciente que le pasó así. Llegó hace como 4 años con diabetes gestacional y el año pasado regresó con diabetes gestacional. Y digo, ella no tuvo ninguna complicación, la verdad es que era una paciente muy ordenada y en la alimentación me hizo caso y le fue súper bien, pero como tú dices, es un factor de riesgo que hace que vuelva a tener diabetes gestacional la paciente. ¿Cómo ves? Sí, claro. Perdón, Dime. perdón. Te decía sí, o sea, de hecho, por ejemplo, yo en algún video que subí ahí en mi perfil, Ajá. estaba reflexionando precisamente sobre eso de cuando las mujeres se quieren embarazar, pero no planean ese embarazo. O sea, hay un punto a veces en la vida de una mujer en la que dice, es que yo quiero tener un bebé, pero a veces ya no hicieron lo anterior de cuidar la dieta, del ejercicio, la edad simplemente, a veces se les pasa la edad y no se acuerdan hasta que les llega el momento en que dicen, bueno, yo me quiero embarazar. Entonces, yo siempre les digo, bueno, querer embarazarse, sobre todo a mis pacientes jóvenes, querer tener familia, hijos, todo eso, pues es planearlo desde que estás adolescente. Desde que estás adolescente, estás haciendo ejercicio, te mantienes sana, buenos hábitos, todo eso que pues tenemos que llevar para poder lograr un embarazo, a lo mejor en 10 años, pero llegar a un embarazo adecuado y sano, ¿verdad? Ok, perfecto. Y por ejemplo, ahorita que dices prepararse para un embarazo, al prepararse, los ginecólogos recomiendan suplementarse con algo antes, por ejemplo, omegas, ácido fólico. ¿Qué le recomendarías tú a una paciente que llega desde antes y dice, estoy planeando mi embarazo? ¿Qué le recomendarías con qué se suplementa? Mira, lo que más les recomiendo, primero que nada, les digo, haz dieta, ejercicio, o sea, mantente sana, ¿no? En ese sentido. Creo que eso es, si hacen eso, ya llevan un 60, Llevan 70% de de gane. gane. Este, sin embargo, hablando de complementos, lo que siempre se les recomienda, y un punto muy importante es partiendo del ácido fólico, ¿sí? Ok. O sea, obviamente sí es bueno que consuman, por ejemplo, unas polivitaminas, ¿verdad? Que tengan un poquito más completas como las omegas, el ácido fólico, calcio, todo ese tipo de vitamina D. Ahorita estamos, Ok. fíjate que, bueno, haciendo un paréntesis en esta situación, uno de los factores de riesgo o de las causas más frecuentes de abortos actualmente es la deficiencia de vitamina D. ¿En Entonces, serio? ¿Y cómo hay hemos visto deficiencia de vitamina D en México? Es súper común. sí, sí, no, está lleno de pacientes con deficiencia de vitamina Con D. deficiencia de Entonces, vitamina D. Y más o entonces, menos, como ¿cuánto se recomendaría que una paciente antes de embarazarse traiga la vitamina D? ¿Arriba de 35, en 40, en cuánto? híjoles, más o menos debe traer arriba de 40, ¿sí? Ok. Bueno, prácticamente que esté en sus niveles séricos normales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si hay deficiencia de vitamina D, eso sí nos puede causar abortos. Y como tú dices, México somos, Es pues, muchísimo. Sí, fíjate, digo, este es un paciente masculino, pero ajá. salió con la vitamina D en 18 hace como 6 meses, bien bajita. Y entonces se le suplementó y me dijo, yo no voy a tomarme la vitamina D, me voy a ir a solear. Y pues obviamente no, pues no le sirvió. Entonces, pero o sea, de verdad, yo creo que al 80% de los pacientes que yo les mando a hacer vitamina D traen deficiencia. Sí, no, Está, igual nosotros como Gines en las mismas congresos y conferencias ya se está convirtiendo, entre comillas, como si fuera un problema de salud pública y sobre todo hablando de abortos o ese tipo de temas. Entonces, ese tipo de complementos son importantísimos, pero bueno, básicamente si nos queremos enfocar en algo así ya más concreto, ácido fólico, omegas y bueno, ver sus niveles de vitamina D por este tema que estamos comentando, ¿verdad? Yo soy de la idea, hay muchos médicos y me imagino nutriólogos que a lo mejor no recomiendan tomar vitaminas así como, ay, ¿para qué? Si nada más vas a hacer la orina más cara, ¿no? Como dicen. ajá. Pero sin embargo, yo siempre les digo a mis pacientes, mira, a ver, ¿tú cuántas porciones de fruta comes? ¿Cuánta verdura? ¿Cuánto carne? ¿Cuánto esto? O sea, ¿tienes bien medido cuánto, las cantidades y todo? Si tú haces todo eso, no tomes vitaminas. Claro, ¿No? exacto, Pero justamente. la verdad, dime quién hace eso, o sea, es muy raro, o sea,
Y aquí es bien importante que también le chequemos a los pacientes que tengan alguna deficiencia. Creo que desde que tú ves al paciente clínicamente, ves si tiene alguna deficiencia y vale la pena mandarle a hacer análisis al paciente para ver si hay alguna deficiencia. Pero sí, o sea, justamente, a lo mejor, por ejemplo, la paciente que te decía que yo tengo la duda, o sea, porque tengo entendido que a una paciente se le debe, o sea, les dejaron unas vitaminas que se llaman materna o algo así, no me acuerdo bien del nombre, pero traen todas las vitaminas. Entonces te digo, yo esa paciente que me llegó con la hemoglobina en 10.3 y le pregunté, ¿y tu gine te dejó hierro? No me dejó nada. ¿Tú qué opinas de esa paciente, por ejemplo? Ese es un caso bien interesante. Sí, no, pues definitivamente la paciente necesitaba complementarla con hierro. Acuérdate que las embarazadas, primero de entrada tienden a hacer algo que se llama anemia fisiológica del embarazo, ¿verdad? O sea, su hemoglobina baja un poquito por el tema de la dilución que hay, el aumento del volumen circulante que tienen. Sin embargo, pues sí, obviamente ya con 10 de hemoglobina ya amerita complementar. Existen hierros, afortunadamente ahorita existen hierros ya tomados que no irritan tanto el estómago ni causan tanto problema en eso. Y obviamente si todavía falta para que finalice el embarazo, pues tenemos mucha chance de subirlo tanto con dieta, rica en folatos y en hierro, como tú lo hiciste, como con complemento de hierro aparte, o sea, aparte de su materna, de su Elevit, hay un sinfín de vitaminas, Autrino, algo así. todas esas cosas. Aparte de eso, podemos dar complemento de hierro como el que acabas de decir, el Autrin 600, algunos otros tipos de Oigan, ya hierro. pónganme puros tap-taps, ya no me manden nada, por favor, ya contrólense, perdón, es que ya me andan alocando, ya que se controle, me da pena, perdón, Doc, perdón. No, no te preocupes, no, pues aquí la cosa es que, mira, ya ves. Ya, porfis, Vivi, ya, por favor. Perdóname, Doc, es que no se controlan, perdón. Así es. Entonces, bueno, pues prácticamente, no sé si quieras decirme, por ejemplo, alguno de los mitos que tú has escuchado, ¿no? En referente al embarazo y la nutrición, pues de una vez para irlos desmintiendo, sí, igual yo te digo algunos que yo he escuchado, Ok. no sé, uno o dos mitos que te acuerdes. Que el ejercicio está prohibido, que hay que estar en reposo y que hay que comer por dos. ¡Mimi! ¿Tuvo que algún mito que Pues conozcas? fíjate que el comer por dos, ese es típico de las abuelas y de las suegras. Yo siempre les digo, no le hagas caso a tu abuela, a tu suegra, a nadie, hazme caso a mí y ya, o sea, no en temas del embarazo, ¿no? Ese y el típico de que no pueden estar a dieta las embarazadas. O sea, sí, Claro, sí, ese eso. Y es siempre. que la palabra dieta creo que está muy confundida. Creo que no se debería llamar dieta, se debería de llamar alimentación normal, como sigues tu alimentación, para que se deje de satanizar eso. Doc, me gustaría, no sé si alguna de tus seguidoras quiere hacerme alguna pregunta de nutrición, de algo, no sé si te gustaría hacer como unos 3 minutitos de preguntas y les contesto todas las preguntas que quieran Sí, de claro. nutrición. Claro, déjame entonces, a ver, chicas, ahora sí, todas las que me estaban preguntando de nutrición, alguna pregunta que quieran hacer. Mira, dice aquí Erika, una seguidora, dice, ¿comer fruta en el embarazo por las noches es malo? No, realmente no pasa nada. Mira, generalmente yo a mis pacientes, si están muy activos en la mañana, pues les dejo la fruta en la mañana porque le va a dar energía inmediata. Pero si cenan fruta, no pasa absolutamente nada. Yo ahí les recomendaría, nada más, si están haciendo picos de glucosa, que acompañen la fruta con algo que me amortigue el del pico de glucosa, ya sea un yogur sin azúcar o a lo mejor un sándwich y la fruta aparte, o sea, para que no vaya a haber un pico de glucosa. ¿Qué será como que la fibra o qué? ¿O algo con fibra o cómo? Algo con proteína, algo que incluya Ah, todos los grupos de alimentos. Por ejemplo, si tengo antojo de un mango, entonces a lo mejor me preparo, es que se me viene ahorita a la mente unos chilaquiles de cenar y le ponemos quesito a los chilaquiles, le ponemos salsita, y el yogurt y la fruta aparte. Y ya incluí todos los grupos de alimentos. Entonces, eso va a evitar que haga yo un pico de glucosa. ok, eso es interesante. Oye, eso aplica si no estamos embarazados también, ¿va? Eso aplica también si no estás embarazado. Ah, Sí, para todos, para todos. Sí, no, para sí, aplicar, sí. está bien. Y a ver, Oye, de tus seguidores, ¿alguna pregunta? Vamos, sí, una y dice, una. doctor, ¿por qué dan antojos en el embarazo? Gracias, Mimi, contrólate. ¿Por qué dan qué? ¿Antojos? Antojos en el embarazo. Fíjate que eso tiene mucho que ver con los cambios fisiológicos en el embarazo, ¿sí? Cuando tú estás embarazada, cambia totalmente bueno, cambia tu cuerpo, cambia totalmente, y uno de esos es el tema, por ejemplo, del olfato y del gusto, ¿sí? Ok. Si se fijan, bueno, las que han estado embarazadas no me dejarán mentir,
no pueden a veces oler, no sé, a lo mejor algo que antes les gustaba oler, no sé, un huevo, ¿no? El olor del huevo cocido, a lo mejor ya no lo pueden oler y les da asco y lo vomitan, ¿verdad? Pero precisamente eso se hace para proteger a la embarazada de comer cosas echadas a perder y todo eso, bueno, hablando biológicamente hablando, ¿verdad? Entonces, los antojos precisamente derivan de eso, porque como no pueden comer ciertas cosas, empieza su mente al final lo que quiere es cubrir esa necesidad calórica o energética, ¿sí? Ok. Y por eso empiezan a tener antojos, y luego son antojos bien raros, o sea, yo tenía una paciente que comía literal así, no sé, sándwich con fresas, ¿no? Y así de que échale fresas al sándwich, tú espérate, ¿cómo que? Pero bueno, digo, no pasa nada, es normal. O por ejemplo, también pacientes que tienen deficiencias en algunos minerales, les da por Ujú. comer piedras, Eso te iba a decir, se les antojan los ladrillos, ¿no? ajá, se les antojan los ladrillos, el barro. De hecho, hay una piedra que la vez pasada me llegó una embarazada de que sí, es que mire, me estoy comiendo mi piedra de San Juan, algo así se llama. Son unos bloques como de tierra que venden y eso se llama pica. En medicina le decimos Sí, pica de sí, que sí, el están, síndrome de pica, sí. ajá, entonces, pero bueno, es básicamente por eso. Ese es el motivo. A ver, Ok, ¿alguna alguien, pregunta que tengan tus seguidores? a ver, dice, déjame ver, a ver, chicas, ¿alguna pregunta para Fernanda? Aprovechen, porque aquí, gracias, Nos Taro. quitaron la Miss Queen. Muchas gracias, Taro. Válgame. Gracias, gracias. A ver, Queremos ya de puros tap taps, por favor, ya. a ver, vamos a ver, déjame ver que me mande la pregunta porque aquí, Sí. a Mientras te voy ver, a preguntar una que me hicieron aquí. Aquí me dicen, sí. pregúntale al doctor si duele cuando te quitan el DIU. Ah, generalmente no. Generalmente no. Por ejemplo, el DIU, si ustedes saben, tiene unos hilitos. Entonces, esos hilitos, nosotros ponemos un espejo vaginal o que le llaman pato, o tiene muchos nombres. Lo tomamos con unas pinzas, lo jalamos y no duele, no debe de doler, puede molestar un poquitito. La verdad es que molesta mucho menos que cuando te lo pusieron. Ok, perfecto. Ahora sí, ¿qué, Dice, qué, qué dice, dudas tienes, doctora? dice, doctor, ¿puede preguntarle cómo calmar la ansiedad en el embarazo para evitar la diabetes gestacional? Yo me imagino que la ansiedad de comer. Sí, la ansiedad de comer hay que identificar si es emocional o si es ansiedad porque tenemos hambre. Generalmente, y aquí ya den puros tap taps, por favor. Aquí hay que identificar, y creo que eso tú lo ves mucho, Doc, pacientes con resistencia a la insulina. Muchas veces pacientes con resistencia a la insulina tienen muchos antojos y tampoco es su culpa. Entonces, ya sé que soy muy repetitiva, pero un snack alto en proteína. La proteína y las verduras, como que ahorita decías la fibra, dan saciedad. Entonces, si ustedes incluyen en algún snack algo de proteína, un yogurt, o verdura o fruta, se van a sentir más satisfechos. También si es la parte emocional, porque bueno, pues me imagino que entre las emociones, las hormonas y todo, pues la paciente está batallando. Entonces, también entre la parte emocional, si están siendo muy difíciles las emociones, me voy a escuchar a lo mejor, bueno, no, vayan a terapia. O sea, como te digo, es en conjunto, el gine, el psicólogo, el nutriólogo, todos, en puros tap taps. Entonces, justamente también, porque hay que identificar de dónde viene eso, y si viene de la resistencia a la insulina, pues también hay que llevar conjunto, y me imagino que tú también lo haces, Doc, con el endocrinólogo también. O sea, mandar a la paciente embarazada con el endocrinólogo, ya sé que es a lo mejor hacer gastar mucho al paciente, pero pues al final creo que la salud no tiene precio, la vida de un bebé no tiene precio, y tampoco que la mamá esté saludable tiene precio. Sí, claro, la salud no deberíamos de escatimar en salud, eso sí, ese es un... Y mira, voy a aprovechar aquí, mira, me pregunta una de mis seguidoras, dice, ya, a ver qué me puedes decir de esto, dice, ¿qué es mejor, metformina o inositol para el problema de la insulina? Bueno, ahí yo, como soy nutrióloga, yo no puedo dar medicamentos, yo le recomendaría inositol, que es un suplemento que justamente te iba a preguntar qué opinas del inositol. Ahí yo le diría a la paciente, pregúntale a tu médico, que el médico te diga si te tomas el inositol o te tomas la metformina, porque los nutriólogos no tenemos cédula para recetar.
Y más en el embarazo, qué delicado. O sea, imagínate que un nutriólogo le dé medicamentos, no, me tiembla el ojo. Entonces yo ahí le diría, pregúntale a tu médico, que el médico decida si inositol o metformina. Fíjate que, digo, complementando aquí la respuesta, obviamente el inositol, la verdad es que es uno de los aminoácidos sustancias que ahorita están muy, muy bien estudiados y hacen mucho beneficio en general en la salud en la mujer. Bueno, estamos hablando de la mujer, ¿no? Porque en el hombre también tiene sus beneficios, ¿verdad? De hecho, yo también tomo inositol y todas esas cosas. Pero, por ejemplo, en la mujer, pues sí, obviamente, aparte del tema de la fertilidad, de la regulación de las hormonas, también hay un tema, hay un punto metabólico, ¿verdad? Nos va a ayudar a mejorar el metabolismo de los carbohidratos, de todo ese tipo de situaciones. Ahora, obviamente, si la paciente tiene, aparte de eso, no lo podemos lograr controlar ese tema de la glucosa, entonces sí podemos complementarlo con metformina o algún otro tipo de hipoglucemiante o sensibilizador a la insulina, dependiendo, ¿sale? Ok, aquí me preguntan, Doc, ¿la sertralina en el embarazo puede afectar? Porque he escuchado que ya está adaptado para el embarazo. Mira, la sertralina es un antidepresivo, entonces, se supone que sí puede afectar en el tema más que nada de la fertilidad, ¿sale? Ok. Entonces, lo que se recomienda en pacientes que están tomando antidepresivos es siempre, obviamente, nunca suspender el antidepresivo. Eso es algo importantísimo. O sea, nunca vamos a suspender el antidepresivo, nada más ajustamos dosis, pero sí se puede utilizar siempre y cuando se esté dando un seguimiento y hay que ver la dosis. Exacto. Muchas gracias, Mimi. Ya no manden nada, por favor. No importa que no tengan power, contrólense, por favor. Si quieren, mándenlos a mí. No, a ver, déjame ver. ¿Alguien más tiene preguntas por acá, chicas? A ver, dice ok. A ver, déjame ver si tengo una por aquí. Dice, doctor, buenas noches. Con este tema de resistencia a la insulina, ¿se lleva algún tipo de dieta? O sea, me pregunta una seguidora, me imagino que tiene resistencia a la insulina y que qué tipo de dieta puede llevar. Una dieta personalizada para cada persona, las características para cada persona. Y es que en la dieta personalizada puede entrar todo. Gracias, Mimi. Puede entrar, por ejemplo, los horarios, que los horarios se adapten a la paciente. El peso, la estatura, la edad, cuánto trae de insulina, cuánto ejercicio hace. Todo eso se considera para que la paciente, etcétera, etcétera. Entonces, yo lo que le recomendaría sería que literal sea una dieta personalizada para ella, que consuma la cantidad de proteína. Ya sé que ahorita está muy de moda la proteína y no dejo de decirlo, pero es que la proteína ayuda mucho. Entonces, que aumente masa muscular. De verdad se ha visto que el músculo es protector. El músculo hace que disminuyan los niveles de insulina. Y en caso de que traiga la grasa visceral elevada, bajar la grasa visceral. Gracias por seguirme, Ivonne. Fíjate que hablando de músculo, precisamente yo les digo a mis seguidoras, y por ahí tengo algún video también, donde comento que el mejor ejercicio para una mujer después de los 40, bueno, aquí ya no estamos hablando de embarazo, pero después de los 40 es el ejercicio de fuerza, ¿sí? Claro. ¿Por qué? Porque acuérdense que después de los 40 empieza a haber una reabsorción de la densidad ósea, empieza a haber pérdida de la masa muscular y eso se acelera mucho en la mujer por el tema de menopausia. Entonces yo siempre les digo a mis seguidoras y a mis pacientes, después de los 40, bueno, obviamente si puedes antes, mucho mejor, ¿verdad? Pero después de los 40 debes centrarte mucho más en el tema del ejercicio de fuerza, no descuidando lo cardiovascular, lo aeróbico, pero sí el de fuerza es indispensable y como tú dices, ¿verdad? El músculo, yo me atrevería a decir que se comporta como si fuera un órgano que ayuda al metabolismo, ¿no? Y en este tema de la diabetes y la tolerancia a los carbohidratos, pues nos va a servir mucho la masa muscular que tengamos. Fíjate, a colación a eso, tenía una paciente adolescente, tenía creo que 16, 17 años, súper flaquita, o sea, pesaba yo creo que 45 kilos, una cosa así. Estaba embarazada y traía diabetes gestacional, o sea, estaba manejando glucosas de 230, pero obviamente era una paciente que se alimentaba de Doritos, de papitas, de lo que se alimentan las adolescentes, ¿no? Pingüinos, gansitos, no tenía nada de masa muscular, entonces fue donde yo le dije, bueno, obviamente la tenía a dieta, ejercicio y todo eso, pero le digo, es que tú necesitas hacer músculo, necesitas hacer músculo para poder controlar esas glucosas.
Fíjate, hay algo que se llama obesidad de peso normal, que la paciente, tú la ves siempre delgada, siempre está en su peso, pero a la hora que la escaneas, tiene mucha grasa y nada de masa muscular. Y eso es más peligroso. Digo, no estoy diciendo que la obesidad no sea mala, aguas con eso, pero puede llegar a ser más peligroso que un paciente que tiene obesidad, porque el paciente con obesidad generalmente tiene masa muscular. Entonces, y el paciente con obesidad de peso normal tiene grasa, pero no tiene músculo, y el músculo te protege, por eso el ejercicio de fuerza es bien importante. No sé si más o menos me di a entender, no me vayan a funar como la nutrióloga que dice que no existe la obesidad. Fíjate que es lo que pasa con las pacientes, por ejemplo, que hacen dietas de esas que ven en TikTok, que son muy restrictivas y que están muy contentas porque dicen, ay, es que perdí 10 kilos, pero luego le haces ay, ¿cómo se llama esa, la báscula esa que usan ustedes? ¿Una bioimpedancia? Esa, y resulta que los 10 kilos perdieron, pero de músculo, ¿no? Exacto, y es que eso es bien peligroso, fíjate que sí. De hecho, yo me estreso cuando veo que mis pacientes bajan de peso, pero bajan músculo, no se llevan estrellita, la verdad no. Prefiero que no bajen de peso, pero que me bajen grasa y aumenten masa muscular. Es más importante, digo, obviamente depende del caso del paciente. Obviamente si vemos un paciente con obesidad mórbida o que si está con estos medicamentos que ahorita se están recetando mucho con Wegovy y Mounjaro, pues a lo mejor puede haber un poquito de pérdida de masa muscular y aquí hay que valorar para que no pierdan músculo. Pero en un paciente, por ejemplo, que a lo mejor tiene 5 kilos de más, a mí me gusta más que baje grasa y que aumente músculo en lugar del peso. Que yo sé que a las pacientes les importa mucho el peso. Yo sé, a mí también, yo también me la báscula y quiero ver el peso, pero importa más la grasa y la masa que la masa muscular. Y la masa muscular, perdón. Doc, aquí 2 preguntas, bien importantes. Mira, me están diciendo, Sí. ¿cómo puedo diferenciar entre un cólico que deba alertarme en el embarazo? ¿Y qué onda con la osteoporosis? Ok, bueno, un cólico en el embarazo. Bueno, aquí tenemos que, vamos al escenario de que estás embarazada, entonces es que tenemos que irnos por trimestre en el tema de los dolores y de las molestias, ¿sí? No me gustaría englobarlo todo en uno solo porque sí va a ser difícil. Entonces, por ejemplo, en el primer trimestre o en la primera mitad del embarazo, vámonos a las primeras 20 semanas, podemos decir que es normal que sientas, por ejemplo, piquetes hacia la ingle, hacia vagina, hacia la espalda, hacia las fosas ilíacas, hacia los lados. Ese tipo de molestias se pueden considerar hasta cierto punto normales, ¿sí? Pero ya se empieza a tener como cólicos menstruales, ¿sí? Como si fuera un cólico menstrual, pero un poquito más fuerte, pues prácticamente eso sí amerita una revisión, porque ya nos podría estar hablando de que pudiera haber riesgo de una amenaza de aborto, una amenaza de parto pretérmino, lo que sea, ¿no? Ahora, después del segundo, ya al último, al final del embarazo, existe algo, por ahí de la semana 28 o 30 empiezan a aparecer unas contracciones que se llaman contracciones de Braxton Hicks, que es cuando ya se sienten su pancita, ¿no? Ya sienten la pancita, ya sienten cuando se pone dura y cuando se quita. Entonces, ¿cómo vamos a saber cuándo son, vamos a decir, contracciones falsas a las contracciones verdaderas? Cuando, por ejemplo, si la pancita se te pone dura una vez al día, ¿no? Eventualmente tú estás ahí sentada en tu casa, estás viendo la tele y de repente, ay, se puso dura, pero no te dolió, no te causó ninguna molestia, no pasó nada. Esa es una contracción falsa y eso puede decir que es una contracción de Braxton Hicks, que prácticamente es totalmente fisiológico y es porque el cuerpo se está como que preparando. Ya cuando una contracción se pone dura la panza y duele, empieza a generar molestia, esa es una contracción, vamos a decirla así como verdadera. ¿Sí? Quiere decir que sí ya merita, dependiendo de las semanas de gestación, ya meritaría valoración y a lo mejor dar tratamiento para inhibir ese tipo de cólicos. Ahora, si ese tipo de contracciones le sumamos que se empiezan a hacer cada vez más frecuentes, o sea, por ejemplo, te da una a las 8 de la mañana y luego a las, no sé, 2 de la tarde, ¿no? Y luego al siguiente día te dio a las 8, a las 9, a las 10, o sea, cuando ves que ese espacio entre cada una se va cortando, entonces sí, obviamente hay que valorarte porque ya estás empezando a tener contracciones más seguidas y sí tendríamos que valorar. Ahora, ahí agregamos si hay sangrado, pérdida de líquido, todos esos datos de alarma del embarazo. Sí, claro, y a Y lo mejor aquí estamos hablando, la osteoporosis.
La osteoporosis, sí. No, pues la osteoporosis prácticamente es una patología, una enfermedad que aparece generalmente en las mujeres y es una pérdida de la densidad ósea y esto es causado generalmente cuando entran en una etapa de menopausia, es decir, cuando bajan los estrógenos, que son los que nos protegían ese tema de la densidad ósea. Aquí lo que tenemos que hacer es que, obviamente, sus complementos, como ya lo comentábamos, de calcio con vitamina D, y además, lo que decía tu paciente de que si va a solear, bueno, hay que salirse a solear, pero no a las 12 del mediodía. Hay que salirse a caminar en la mañanita, o en la tarde, ¿sale? Eso aunado a lo que hablábamos del ejercicio de fuerza, va a hacer que la densidad ósea no se pierda. Ojo, es bien importante que entiendan que cuando ustedes ya perdieron cierta cantidad de densidad ósea, esa ya no se va a recuperar, ¿sí? Sin embargo, tenemos medicamentos que pueden evitar esa pérdida y por eso es importante también, junto con su mastografía, su Papá Nicolau, hacerse una densitometría ósea para estar monitorizando ese problema de la osteoporosis. Claro, y es que aquí otra vez te digo, es bien importante la masa muscular, porque la masa muscular va a ayudar. Con osteoporosis, pues obviamente no se va a revertir, pero un paciente que tiene osteopenia podemos revertirlo si aumenta masa muscular. Entonces, creo que es bien importante eso. ¿A partir de como qué edad se empieza a ver la osteoporosis? Híjoles, pues mira, más o menos, digo, a partir de que empieza la menopausia ya podemos empezar a ver problemas. Puede ser a partir de los 40, 45, 50, dependiendo ya las características de cada paciente. Inclusive, si es una paciente sedentaria, que no hace ejercicio, todo eso podríamos tener problemas antes. Ok, perfecto, Doc. Dice que si en embarazo se puede hacer Papá Nicolau. Mira, no se recomienda porque el embarazo causa ciertos cambios celulares a nivel cervical. Entonces, muchas de las veces, para empezar, obviamente, ya un embarazo más avanzado no podemos manipular el cervix, o sea, en realidad no se recomienda. Sí lo hacen en algunas ocasiones cuando son embarazos muy chiquitos, en algunas instituciones de salud, como obviamente ahí estamos hablando de metas y de cosas de que agarran a la embarazada de 6 semanas y órale, Papá Nicolau, ¿no? Pero la verdad es que no lo recomendaría. Yo recomendaría más, pues ya una vez que se haya terminado el embarazo, 2 meses después que haya pasado la cuarentena, ya podemos hacer el Papá Nicolau sin problema. Pero por último, dicen, ¿para epilepsia con embarazo alguna contraindicación en el medicamento? No, de hecho, como pasa lo mismo que los antidepresivos, no se suspenden. No se suspenden, vamos de la mano con el neurólogo. Hay medicamentos que sí podríamos cambiar unos por otros, pero sí definitivamente tenemos que tener bien, o sea, a mí me preocuparía más que la epilepsia no estuviera bien controlada a que tomara medicamentos para la epilepsia. Perfecto, Doc. ¿Alguna pregunta que tengan tus seguidoras? Aquí tenemos una que nos dicen de la dieta, si nos puedes dar recomendaciones de dieta después de tener a tu bebé. O sea, después de... Perdón, aquí hay que checar si va a estar lactando la paciente, eso es bien importante. Y si está lactando la paciente, pues hay que aprovechar el gasto energético que causa la lactancia. Ahí podemos recuperar un poquito del peso. Evitar cafeína en la lactancia, evitar alcohol, o sea, la dosis, se hace cuenta que si tomas alcohol, si te tomas una cerveza, te tienes que esperar 2 horas para poder lactar. Entonces es bien importante, traten de evitar alcohol dependiendo de cuánto tiempo van a darle de lactar a su bebé. Tratar de retomar su dieta, les va a dar muchísima hambre en la lactancia, tratar de retomar su dieta y también tratar de retomar la alimentación con un nutriólogo, pues para que podamos como evitar esas ganas de comer o de darse atracones o esa ansiedad por comer después del embarazo. Y también pues aquí también entra lo emocional, llevárselos tranquilos, o sea, porque pues hay pacientes que a lo mejor llegan conmigo al mes de que tuvieron a su bebé, pero hay pacientes que les toman 4 meses recuperarse emocionalmente y estabilizarse en horarios desveladas y todo. Entonces, ir poco a poco, tratar de incluir todos los grupos de alimentos y nada más. La única recomendación que yo les diría, o el único alimento que les diría no consuman es el azúcar. Ahí en fuera no hay alimento prohibido, nada más hay que saber balancear. Excelente, Fernanda. Pues no sé si tengas más preguntas por allá. Ya nada más dice una paciente, una seguidora, perdón, ¿hay algún riesgo de embarazarse después de los 33 años? No, mira, ahí te va. La edad ideal, según los biólogos de la reproducción, para embarazarse, biológicamente hablando, es a los 25 años.
Ese es así como el prime, ¿sale? Ese es como el mejor momento de una mujer para embarazarse, biológicamente hablando. Sin embargo, se considera un embarazo, vamos a decirlo normal, hasta los 35, ¿sí? Ok. Abajo de los 35 años prácticamente puede ser un embarazo normal. Después de los 35 lo vamos a catalogar como un embarazo de alto riesgo, ¿sí? Ok. ¿Por qué? Porque a partir de los 35 años empieza a aumentar el riesgo por ejemplo, en el bebé empieza a aumentar el riesgo de síndrome de Down. Cada año que pasa, aumenta el riesgo de síndrome de Down, de algún problema genético, aumenta el riesgo de lo que es diabetes gestacional, que es precisamente el tema que nos tiene aquí, ¿verdad? La diabetes gestacional, de hipertensión, o sea, todas las complicaciones que pueden pasar en el embarazo, conforme avance el tiempo después de los 35, se empiezan es más probable que se puedan presentar. Entonces, Ok, pues, ya te digo, esa es yo creo que una duda que yo tengo, pues bueno, creo que ya pasar, como tú dices, la edad ideal es a los 25 años, pero pues ya estamos en otra época. A lo que voy es, tú vas viendo conforme tus pacientes, que como que el cuerpo va evolucionando, obviamente ves más embarazos arriba de los 40 o algo así, o sabes, como que se va adaptando el cuerpo al embarazo ya que cambiaron los tiempos. fíjate que yo estoy viendo una polarización. O Ok, llegan muy jóvenes embarazadas, o sea, me llegan niñas de 15, 16 años, ok, o llegan pacientes ya después de los 35, ¿sí? ok. Obviamente tiene mucho que ver el tema, pues lo que tú comentas, ¿no? Pues del tema del estudio, del desarrollo personal de la mujer, pues ahorita muchas de las mujeres pues ya estudian, trabajan, hacen cumplen esa cuestión personal y luego ya están postergando su maternidad hasta que se sienten pues ya listas y todo eso, y ya están más estables económicamente, emocionalmente hablando y todo eso. Y por eso estamos viendo ya embarazadas de 37, de 38, de 40. El problema es de que aquí es algo muy importante que a veces es tema hasta de discusión, donde yo les digo que pues es que también si tu sueño es tener una familia, tener hijos, tener todo eso, pues también tienes que planear tu vida desde el punto de vista biológico, Ujú. cuándo vas a embarazarte, porque desafortunadamente en el hombre no tenemos problema, en el hombre ahí nos vamos y no pasa Claro, nada, claro. ¿verdad? Pero en la mujer desafortunadamente tienen un reloj biológico y ese no lo detiene nadie, ¿no? Entonces yo siempre les digo a mis pacientes, sobre todo las jovencitas que van a buscar un método, que porque están estudiando medicina, que porque están estudiando, no sé, alguna carrera y quieren trabajar y viajar y todo, les digo, está bien, le digo, pero si quieres una familia, entonces nada más reflexiona un poquito sobre cómo lo quieres tu vida futuro y planea ese tema de la fertilidad, porque es muy triste ver a pacientes de 42 años que te llegan por primera vez y te dicen, doctor, es que vengo para ver si me puedo embarazar, y tú dices, ay, híjoles, o sea, pues sí puedes, ¿verdad? Pero implica muchos, muchos problemas. Fíjate que ahorita yo tengo una paciente que está embarazada. Empezó a venir a ir conmigo porque tenía resistencia a la insulina. Tiene 46 años y está embarazada. Y digo, fue por fertilización, pero dices tú, Ujú. híjole, a los 46 años, por esto digo, va cambiando el mundo completamente, los tiempos completamente. No, y que también te voy a decir una cosa, o sea, también hay que ser realistas, por lo menos en el país donde vivimos. Las terapias de biología de la reproducción, de terapias de reproducción humana, son carísimas. Son Claro, carísimas, sí. las complicaciones, todo lo que se puede presentar y lo que necesitas para llevar a un embarazo sano, entre comillas, a los 43 años, te va a salir carísimo. Lo que Claro. según tú te ahorraste trabajando tus años, te lo vas a gastar en esos 9 meses. Entonces, pues sí tendríamos que hacer un poquito de reflexión en eso, sobre todo las mujeres que reflexionen en ese sentido. O sea, no está mal que se desarrollen personalmente, académicamente, que viajen, que conozcan, que trabajen, que se compren sus cosas, pero lo que sí siento que están dejando mucho a un lado a muchas de las mujeres y mis pacientes es que no planean esa vida de tener hijos, ¿verdad? El tema Ok. reproductivo no lo tienen en la cabeza hasta que les entra así como un gancho y dicen, creo que me tengo que embarazar y ya pasaron 42 años y entonces es más difícil. Ok, y por último, Doc, me están preguntando, que bueno, es lo que te digo, se relaciona mucho con la paciente que yo tengo, pero dice, ¿puede embarazarse una persona de 46 años que aún regla?
Mira, se supone que cuando, mientras esté presentando su periodo menstrual, hay periodos ovulatorios, ¿sale? Obviamente ese óvulo ya no es de la misma calidad y la probabilidad de embarazo es muy baja, o sea, es casi que nula, ¿no? Pero pues sí podría pasar, o sea, la verdad es que mientras tenga sus periodos menstruales, estamos hablando que se está cumpliendo un ciclo ahí en su cuerpo y en una de esas, pues que pegue, ¿verdad? Que pegué, sí. Así Fíjate que mi mamá es. tuvo a mi hermana a los 44 años, entonces, digo, Sí. oye, ¿cómo Claro, ves? hay excepciones, ¿verdad? Es como las pacientes que te dicen, ay, mi abuelita tuvo 10 partos en su casa y nunca le pasó nada. Pues sí, pero ¿Sabes? antes se morían, de 10 embarazadas se morían 6, pero pues, o sea, eso no nos lo decían, ¿verdad? Claro. Doc, ¿alguna otra pregunta que tengan tus seguidoras? Eh, Doug, la pregunta que Karen hágale. A ver, espérame, es que aquí hay una pregunta, no, es que ya no me fijé. A ver, ¿cuál pregunta fue, Karen? Erika, déjame ver. Ah, aquí está, dice, los frutos secos y nueces y semillas nos ayudan a satisfacer la necesidad de comer por ansiedad. Ah, esa yo también yo la tengo. Sí, sí, claro, y la porción es buena. Por ejemplo, luego les tocan a los pacientes 30 cacahuates y me dicen, es que 30 cacahuates, no es tanto, pero 30 cacahuates es muchísimo, no me los puedo acabar. O 18 pistaches es un montón. Entonces, sí, Ay, sí te ayudan a satisfacer. perdón, yo te iba a decir, no manches, 30 cacahuates son bien poquitos. Media bolsita de las chiquitas. Pero luego me dicen que es mucho. Entonces, sí te ayuda a satisfacerlo. Tienen fibra, tienen grasas buenas, tienen proteína, y si lo combinas con algún otro alimento, por ejemplo, cacahuates con fruta o con verdura, te vas a sentir muchísimo más satisfecha. Ah, qué bueno que nos dices, porque la verdad es que yo también luego me dan esos ataques y mejor cacahuates que pan, ¿verdad? O cosas así. Sí, sí, exacto. O por ejemplo, también ahorita que dicen el pan, pues a lo mejor pueden agregar una porción de cereales de colación y incluir algunas galletas sin azúcar o palomitas o algún brownie, digo, eso nada más de vez en cuando, un brownie de los Fiber One, que es una cosita chiquita, pero pues te ayuda a quitarte el antojo del panecito. O sea, te pueden ayudar como esos tips para que te ayuden como pues a quitarte la ansiedad por comer, que todos los sufrimos. ¿Cómo ves? Ya sé. No, está bien, pues, no sé, Fernanda, yo prácticamente te quiero agradecer mucho que estemos aquí. Ya se nos hizo muy tarde, mira, 11:36. 2 horas, Es- quiero hacer media hora. Oye, tío, te iba yo diciéndole a todas mis seguidoras y a ti va también de que, no, media hora, rapidito. No, es que está muy Es- interesante todo. está muy interesante la plática, Fernanda. Si tú tienes alguna otra cosa que quieras agregar. Ok, nada más, mira, porque esa me la está preguntando Matilde, y Matilde es seguidora tuya y mía. Dice, pregúntale, ¿a qué edad llega la perimenopausia, porfa? Ah, ok. Mira, la perimenopausia, como les he comentado en algunas ocasiones, puede llegar de los 40, generalmente de los 45 a los 55 años de edad. O sea, en ese rango de tiempo, y puede durar 8, 6 años, 5 años, o sea, sí puede durar un buen de tiempo. ¿Cómo se va a manifestar una perimenopausia? Pues vas a empezar a tener trastornos en la menstruación, o sea, por ejemplo, si te bajaba mes con mes, pues ya de repente te va a bajar cada 2 y luego cada 3 meses y luego de repente cada mes, o sea, vas a tener ahí fluctuaciones en tu menstruación, vas a tener de repente alguna ocasión vas a sentir algo de bochornos, a lo mejor resequedad de la piel, o sea, vas a empezar a tener ese tipo de cambios físicos muy sutiles, pero que nos están hablando que ya tu cuerpo está teniendo una insuficiencia de estrógenos o que está produciendo menos estrógenos. Excelente, Doc. Oye, Doc, me gustaría a lo mejor eventualmente repetirlo y platicar de preeclampsia, que creo que es un tema muy interesante. Claro que sí. Y si tienen alguna duda, yo también quiero agradecerte, vayan a seguir al Doc, por favor. Estuvo buenísima la plática, me encantó. Muchísimas gracias, de verdad, Doc. Sí, no, Nos no, despejaste todas las dudas. no, muchas gracias, Fernanda, a ti por darte el tiempo. La verdad es que creo que es algo, yo lo tomo como entregarle algo a nuestras seguidoras y nuestros seguidores, pues que aprendan, que se informen, algo que les haga bien en su vida, ¿no? Creo que es con lo mínimo que les podemos pagar a ellos, tanto apoyo que nos dan en redes Tantos regalitos. sociales, tantos regalitos que luego nos dan, o sea, la verdad es que eso, pues no es más que agradecerles a ellos y esto es para tus seguidores, para mis seguidores
Yo te agradezco tu tiempo y claro que sí, podemos hacer esto si quieres, no sé, una vez al mes, platicar, escoger un tema. Claro, porque creo que está bien interesante. Y es muy importante ver sobre todo el enfoque tanto del lado de la nutrición como del lado de médico, ¿verdad? Porque pues digo, no podemos saber todo, ¿verdad? Y es padre platicar con alguien, con un profesional que tiene cédula, que tiene título, que tiene las credenciales y la autoridad para hablar también, ¿verdad? Porque aquí en este medio, pues sabemos que hay muchas personas que no, pues que no están tienen capacitadas para dar recomendaciones, ¿verdad? O que sí las tienen y son charlatanes. También se puede cruzar la gente peligrosa. Y entonces sí, ¿cómo ves, Doc? Ok, no, está bien, Fernanda, pues estamos platicando, te agradezco mucho, como quiera, pues aquí andamos en las redes. Claro que sí, Doc. Agradezco mucho a tus seguidores, gracias por apoyarnos, agradezco a mis seguidoras también por estar aquí. Yo ahorita pues voy a continuar con mi live un ratito y pues nos estamos viendo en estos días, ¿va? Claro que sí, Doc. Muchísimas gracias. Nos vemos. Gracias. Y ahí disculpa la interrupción. Que te vaya muy bien. Bye. No te preocupes. Muchas gracias. Bye. Nos vemos. Bye.